A continuación, en Otra Mirada, presentamos Punto de Vista. Punto de Vista. Con Nicolás Lynch. Amigos, continuamos en Otra Mirada Radio. No olviden que nos pueden seguir en otramirada.perú en el Facebook y en @otramirada en el Twitter. Asimismo, pueden entrar a nuestra página web www.otramirada.pe. ¿A quién tenemos ahora, amigo Carlos? Bueno, Nicolás Lynch se supone, pero Nicolás está un poquito atorado en el tráfico, está llegando. Pero mientras está llegando Nicolás Lynch, vamos a comentar algo fundamental en la línea de lo que decíamos al principio del programa, de este argucia legal de la cual se ha valido el expresidente Alan García para retirar todo lo que dijo y que lo comprometía en la investigación de los narcoindultos y narcoconmutaciones en la media comisión del Congreso que preside Sergio Tejada. Él dijo ahí que él había leído expediente por expediente, que él ponía las manos por Facundo Chinguel, que Facundo Chinguel era probo, que era honesto, que era todo. Bueno, ahora está encarcelado. Ya todas esas declaraciones caen, ¿no? Todas esas declaraciones ya no cuentan. Y además, ahora favorecido por este polémico fallo judicial sobre la investigación de posibles casos de corrupción bajo su último gobierno, el expresidente Alan García pretende ahora deshacerse de su más severo investigador y titular de la megacomisión, que es Sergio Tejada. El abogado de García, Erasmo Reina, ha dicho que tras este cuestionado dictamen, tras la acción de amparo que han ganado, su defendido, Alan Gabriel García Pérez, va a pedir que Tejada sea separado del caso, a lo que seguramente, y figura en la primera, el abogado de García, Erasmo Reina, dice, mejor que pongan a Luciana León o Mauricio Mulder, que sí garantizan el debido proceso, pues, para Alan García. La imparcialidad. Así es, ¿no? Entonces, francamente, Laurita, yo no sé tú cómo miras esto, Daisy, ¿cómo lo ves? Bueno, cuando estábamos hablando al inicio, esta ha sido como la semana de las maniobras. Esta es una maniobra legal clara y evidente. No es la primera vez que además vemos que Alan García se despercude rápidamente valiéndose de estas argucias, ¿no? Sí, y para comentar este tema... Eso es lo que te iba a preguntar. ¿A quién tenemos? Tenemos a Raúl Wiener, director del semanario Miércoles de Política y también jefe de investigación del diario La Primera. Raúl, ¿me escuchas? Sí, claro que sí, sé muy bien. Raúl, ¿cómo estás? Por favor, dinos tu comentario acerca de esta resolución a la que ha llegado el Poder Judicial en el caso del BTR y García. Bueno, para mí es la primera vez que oigo que alguien lo ampare de una investigación, sobre todo alguien que decía que no tenía ninguna investigación, ¿no? O sea, no se ha amparado frente a un informe, frente a una conclusión, y no se ha amparado frente a una investigación. Eso es totalmente inédito. Claro, García casi siempre es inédito, ¿no? ¿Y por qué crees que el juez ha aceptado esto entonces? Bueno, es normal que los jueces hagan malabares para salvarlo a García, ¿no? Es tan profunda la penetración de la política y de los intereses económicos en el Poder Judicial. Bien, bueno, muchas gracias Raúl por esta precisión y invitamos a todos los oyentes a comprar Miércoles de Política. El director es justamente Raúl Wiener. Un abrazo Raúl, gracias. Gracias, ok. Hasta luego. Bien, bueno, ha sido enfático Raúl al decir, pues no, el poder político ha penetrado demasiado el Poder Judicial y vemos sentencias como estas. Pero ya está en cabina con nosotros. Justo para hablar también de estos espectáculos que nos han estado haciendo los supuestos líderes políticos en carrera. Llegó ya Nicolás Lynch. Nicolás, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo creo que deben extenderle una solicitud de entrada al mall a Gabino Miranda Melgarejo, ¿no? Hemos justamente comentado el caso. Para que siga alguna asesoría. No, pero este es un delincuente. No, por favor, imagínate. Para que pueda transparentar sus verdaderas opciones. No, pues, pero claro, no, la pedofilia no es una opción en ese caso. 70.000 violaciones a mujeres, niñas, sobre todo. O sea, siempre ocurre ese argumento bastante homofóbico de pensar que homosexualidad y pedofilia son prácticamente lo mismo. Y en el Perú, por ejemplo, existen más de 70.000 denuncias de violaciones. El 90% de estas violaciones son a mujeres menores de 18 años, es decir, a niñas. Estas violaciones se dan sobre todo en las familias, son
estas niñas pueden reconocer a sus violadores, son sus padres, son sus hermanos, son sus primos, son sus tíos, son sus Están profesores, cerca. son los vecinos, siempre están ahí cerca de su círculo familiar. Entonces hay que dejar ya de pensar, y ni siquiera como de broma, que pedofilia es lo mismo que homosexualidad. La pedofilia es un para nada, delito, claro. y la homosexualidad son dos personas que se llaman adultas y que deciden vivir voluntariamente sus vidas. Y que merecen por lo mismo ser reconocidas por el Y Estado, por respeto, supuesto. Respeto, por encima de todo. Nicolás, por favor. Entonces queda claro que una cosa es perversión, Por ¿no? supuesto. Una perversión que en este caso está calificada en el Código Penal, ¿no? delito, Y otra cosa es homosexualidad. Por Totalmente, supuesto, ¿no? Por supuesto que totalmente. sí. Claro, Bien. claro que Por sí. supuesto que sí. Bueno, Ha sido instructivo entonces. Totalmente. No, es que a veces pasan estas cosas, ¿no? Esas confusiones. Bueno, es común cuando se ha hecho tanto estereotipo en en los una medios durante sociedad tantos como la años. peruana, ¿no es cierto? Bueno, Nicolás, vamos al comentario más político en el sentido del BTR. ¿Tú cómo has visto esto de que el Poder Judicial limpia a Alan García? Bueno, yo creo que hay una coyuntura política que va más allá de la limpieza de García, ¿no? Este es un elemento, creo yo. Pero hay un conjunto de reclamos de la población de tipo político después de la repartija por una reforma política, de cambio de la política económica. El Frente Amplio creo que con toda claridad ha señalado la necesidad de que esta crisis que se avecina sea tomada como una oportunidad para empezar a cambiar el modelo. Y por último, un vasto reclamo social, ¿no? Que está encabezado por la CGTP y el Comando Nacional Unitario de Lucha, que llaman a un paro el día 26, donde a la cabeza está la necesidad de una nueva ley general del trabajo, que el tema de la consulta previa verdaderamente se realice, que se modifique la ley de servicio civil para que no tenga aspectos contra los derechos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ninguno de estos elementos, ni a nivel político, ni a nivel económico, ni a nivel social, ha sido escuchado, ¿no? Al mismo tiempo, nadie de la clase política, salvo la voluntad del Frente Amplio, nadie en la clase política recoge estos temas, ¿no? O sea, todos plantean una continuidad con el modelo neoliberal. Entonces, a mí me parece que la limpieza García se da en este contexto justamente, ¿no? En este contexto es que aparece todos nuestros expresidentes en una situación complicada. Fujimori, sentenciado por delitos de lesa humanidad, Toledo, con graves acusaciones de corrupción encima, y García lo mismo. Y curiosamente, García y Toledo, en vez de tener una actitud de colaboración con el Estado de Derecho, lo que tienen es una actitud de autolimpieza, ¿no? Buscan la manera de escaparse del Estado de Derecho, ¿no? Entonces, eso nos hace ver la falta de liderazgo que existe en los partidos de oposición de derecha, que quieren figurar como la única oposición, ¿no? Y bueno, esto se repite, por otra parte, con el gobierno. También lo que vemos es continúa la debilidad gubernamental, ¿no? Y lo que sigue es el piloto automático, que todo siga igual, ¿no? Con lo cual, lógicamente, lo que se promete son más movilizaciones sociales, más reclamos, ¿no? Sin una salida aparente en el corto plazo. Pero la ciudadanía no es tonta, ¿no? La ciudadanía yo creo que se da cuenta de que esto es una maniobra, obviamente, de corruptos por quedarse limpios. ¿Tú crees que eso va a tener un costo político para estas personas, para Alan García, para Toledo? Bueno, en el caso de García a lo mejor es un poco más hábil que Toledo, pero vaya que está cuestionado. Yo creo que ya hay un costo político, ¿no? El problema es que los costos políticos no son cuestiones que se dan en abstracto. Los costos políticos alguien tiene que cobrarlos, ¿no? Entonces, perfectamente García puede estar perjudicado en la opinión pública por su actitud de echarse abajo la mega comisión, o Toledo por las múltiples denuncias y los enredos en los que se mete él mismo. Sin embargo, si esto no se convierte por parte de la oposición democrática en una alternativa política, estos señores van a pasar relativamente campantes, ¿no? Y hacer casi lo que quieran en la escena política. Es decir, nadie se va del escenario de la historia por su cuenta, ¿no? Tiene que haber una alternativa que finalmente sea la que los desplace, ¿no?
A pesar de de lo mal que están percibidos estos dos presidentes, en los últimos años vemos que desde Fujimori, García, Toledo, el descrédito de la política sigue siendo cada vez profundo. Los tres últimos presidentes no solamente están cuestionados, sino cada día están mostrándose prácticamente como delincuentes. ¿Qué es lo que nos queda a futuro para la ciudadanía, sobre todo para los más jóvenes? Bueno, yo creo que el problema básico es el problema de la reforma política en este momento, ¿no? Y yo creo que el reclamo fundamental de la ciudadanía y de la juventud debe ir encaminado en ese sentido, mejorar nuestra calidad de la representación política. En lo inmediato hemos discutido ya acá diversas reformas que se plantean para que esto ocurra, ¿no? En términos de la ley de partidos, en términos de la ley de elecciones, ¿no? Pero el tema de fondo es una nueva constitución, ¿no? El país necesita una nueva constitución que permita una mejor representación, pero que también permita un mejor ejercicio de las libertades, ¿no? Lo vemos desde el tema de las libertades individuales, como es el caso del matrimonio igualitario, lo vemos también en el tema de los derechos sociales, que no forman parte de los derechos fundamentales en esta Constitución, fueron sacados en el 93, que es el reclamo fundamental de los trabajadores. O sea, lo vemos en diversos aspectos. Por eso, allí es que debemos encaminar nuestra reivindicación, ¿no? La lucha por una reforma política que nos lleve a una nueva Constitución. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por tu comentario siempre agudo de análisis político. Vamos a tener que hacer el último corte del programa y también un agradecimiento especial a Verónica Ferrari, que nos ha acompañado en estos 3 bloques. Regresamos con el último bloque de Otra Mirada.